Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Hola, muy buenos días. Pues bienvenidos jóvenes, mujeres que nos acompañan el día de hoy a esta tercer día de nuestra escuelita bíblica de vacaciones. Y pues el día de hoy me toca compartirles a ustedes la clase del calzado de la paz y las buenas nuevas. Entonces, antes de empezar, vamos a orar para pues agradecer a Dios y también pedirle que nos ayude a entender y a comprender de su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Señor, por permitirme estar este día compartiendo esta palabra a estos jóvenes y a estas mujeres, Señor, que tú, por favor, ayudes a abrir nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje que tú nos quieres dar. Te pido por la vida de cada uno de ellos, Señor, y de sus familias, para que también estas buenas nuevas, Señor, que compartimos, pues sean esparcidas en sus hogares, Padre. Te pido que tú quites todo obstáculo del enemigo, Señor, para que no haya alguna situación que impida que aprendamos más de ti, Padre. Pongo en tus manos la vida de ellos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, chicos, pues yo les voy a platicar sobre un personaje llamado Pablo. Pablo fue el primer misionero que anduvo en varias ciudades y en varios lugares y él iba caminando para predicar el evangelio. Pero él, pues como caminaba mucho, pues tenía que proteger sus pies, ¿verdad? En ese tiempo los romanos, él era romano, protegían sus pies con unas sandalias, ¿no? Y también los griegos, hemos visto por ahí en nuestros libros de historia que utilizaban sandalias. Antes no había zapatos como ahora nosotros, ¿verdad? Que usamos botas, tenis y infinidad de zapatos. Usaban sus sandalias para poder proteger sus pies. Pero este calzado del que les voy a hablar no es precisamente ese que nos protege pues los pies de que nos dañemos o nos enterramos una piedrita. Ese es un calzado muy especial. Este es el calzado de la paz. Es el calzado de llevar las buenas nuevas a todos los lugares que nosotros podamos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, incluso a otras personas que no conocemos, ¿verdad? Y que ellos tampoco conocen de Cristo. Y bueno, la Biblia dice en Isaías 52:7 que hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, ¿no? De aquellos que van hablando de el mensaje de salvación. Y entonces, bueno, Pablo, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de lo que pasó Pablo. Él hizo muchos viajes para, pues, llevar estas noticias, ¿no? Y entonces, em, en el primer viaje de Pablo, él viene de Antioquía, ¿verdad? Y baja a, bueno, el Señor, ¿verdad? Le manda aquí en Antioquía, él le llama, el Señor le llama a que pues él fuera misionero. Aquí en este lugar, él tiene esa misión de llevar la palabra de Dios. Y entonces, bueno, su primer viaje fue a la isla de Chipre y él viaja de Antioquía a la isla de Chipre. En la isla de Chipre había una persona muy mala que hacía cosas pues malas. Y entonces cuando pues escuchó que Pablo andaba predicando las buenas nuevas, pues quiso obviamente, ¿verdad? Pues ahí hacerle algún problema a Pablo para que Pablo ya no pudiera seguir predicando. Y entonces, eh, en este situación, ¿verdad? Dios pues ve a este hombre y le dice, no, tú no vas a detener a Pablo y entonces lo deja ciego por un momento. Y pues este hombre queda ciego, ¿verdad? Por un tiempo y entonces pues el gobernador de aquí de la isla de Chipre pues se convierte, ve este milagro y se convierte. Él cree, ¿verdad?, en lo que Pablo decía y cree en, pues que, ¿no?, en el mensaje de salvación, de que Cristo quiere salvarnos y Él vino a salvarnos. Y entonces, bueno, pues ahí
se convierte en varias personas y de ahí Pablo sale de este lugar y va a otro lugar llamado Listra. En este lugar hicieron otro milagro. Bueno, Pablo, ¿no? Y sus acompañantes hicieron un milagro en donde encontraron a un hombre que pues había nacido cojo. Esta persona nació sin poder caminar y entonces Pablo pues hace el milagro y este hombre camina, ¿no? Mucha gente pues vio este milagro y entonces creyó. Y algunos pues pensaban que pues al hacer este milagro pues Pablo era pues era un dios, ¿no? Pablo y los que iban con él pues eran dioses y entonces dijeron, wow, solamente los dioses pueden hacer este tipo de milagros. Y entonces pues quisieron hacer sacrificios para celebrarlos, ¿verdad? Quisieron ponerles ahí una celebración con flores y entonces Pablo dijo, no, 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 a ver, espérense tantito, yo no soy ningún dios, no somos ningunos dioses, somos personas como ustedes. Y entonces las personas pues se enojaron, ¿no? Así como que dijeron, o sea, ¿cómo es posible que tenga tal poder y no sea un dios? Y entonces, bueno, hubo otras personas que también hablaron mal de Pablo, ¿no? Y de la gente que lo acompañaba, y entonces, pues causaron ahí un gravísimo problema con Pablo, y la gente se enfureció tanto que lo sacaron de la ciudad, y afuera de la ciudad los empezaron a apedrear. Les empezaron a aventar piedras, imagínense, a tal grado de que pensaron que Pablo había muerto. Lo dieron por muerto y lo dejaron ahí tirado. Y entonces, pues la gente que creía en Cristo, que se había convertido, ¿verdad? Que era creyente, pues lo rodearon y le dijeron o sea, cómo era posible, ¿no? Que habían podido matar a Pablo. Y entonces algunos empezaron a llorar, pero otros empezaron a orar y entonces le pedían a Dios que pues ayudara a Pablo. ¿Y qué creen? Dios hizo el milagro. Pablo se levantó, ¿no? Se levantó como si nada y entonces él siguió predicando. Entonces la gente al ver esto, pues había gente que pues seguía creyendo, ¿no? Y otra tanta que nuevamente se convirtió. Y entonces a Pablo no le importó ser apedreado, a Pablo no le importó sufrir en este momento a causa de la palabra de Dios. Y él dijo, no me va a detener esto. Y él siguió. Y entonces, bueno, regresaron a Antioquía por un momento para platicar. Ahí había una iglesia y entonces Pablo regresó para platicar con los de la iglesia, para comentar lo que había pasado, descansar y recargar pilas para hacer su segundo viaje. En el segundo viaje llevó a otro personaje que se llama Silas, a otra persona que también, otro misionero que hablaba de la palabra de Dios. Y entonces se fueron Pablo y Silas, ¿no? Se fueron a su siguiente viaje. Y en este viaje llegaron a un lugar llamado Troas. Y ahí, pues el Señor mandó una visión a Pablo en donde un hombre le estaba pidiendo ayuda y le decía y le rogaba que pasara a Macedonia para que los ayudara. Y entonces, pues Pablo entendió el mensaje y obedeció. Obedeció y entonces dijo, sí, vamos a ir a ayudar a estas personas en Macedonia. Y entonces, bueno, viajaron por otros lados, en lo que llegaban a ese lugar, pues ellos seguían predicando, seguían hablando de la palabra de Dios. Y entonces llegaron a un lugar llamado Filipos. En este lugar había una reunión de judíos, ¿no? Era su día, era el Sabbat, y entonces en este día pues se reunían para orar y pues ahí llegaron Pablo y Silas. Dentro de esta reunión se encontraron con una mujer llamada Lidia. Y Lidia escuchó el mensaje que llevaba Pablo y se convirtió. Ella creyó. Y entonces, bueno, esta mujer era comerciante, vendía púrpura y creyó. Y entonces, bueno, Pablo pues estaba muy feliz, ¿verdad? Porque esta mujer y su familia pues había creído. Y entonces, en este proceso de que estaba Pablo compartiendo la palabra de Dios, pues también el enemigo no estaba muy contento, ¿verdad? De que la gente se convirtiera y que la gente escuchara el mensaje de Pablo y creyera. Y entonces por ahí mandó a una chica, a una muchachita con un espíritu malo.
este espíritu malo andaba atrás Pablo y andaba haciendo como escándalo y gritando, sí, aquí están, ¿verdad? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de la salvación, pero no lo hacía como para, pues, ¿verdad? Anunciar a Pablo, sino lo hacía como en el sentido a lo mejor de burla, ¿no? Como de exponerlos, como de estar molestándolos ahí. Y entonces pues Pablo se dio cuenta que no tenía buenas intenciones, ¿verdad? Con hacer tanto escándalo. Y entonces se dio cuenta que era un espíritu malo. Y en el nombre de Jesús expulsó ese espíritu malo de la muchacha. Y entonces la muchacha quedó libre de ese espíritu malo que pues hacía que ella hiciera cosas, ¿no? Malas. Y entonces pues esta chica era una esclava. Y entonces sus dueños pues se enojaron porque aparte comerciaban con ella, ¿verdad? Decían que ella a lo mejor tenía poderes sobrenaturales y entonces al ya no tener este espíritu malo, pues ya no había ganancias, ya no podían comerciar con ella, ¿verdad? Y entonces se enojaron tanto que hicieron mentiras en contra de Pablo y los acusaron de hacer cosas malas y de que andaban diciendo cosas malas. Y entonces la gente de ese lugar pues los llevó ante el tribunal y los encarcelaron. Los encarcelaron a causa de mentiras porque esta gente pues estaba muy enojada. Y entonces, pues Pablo y Silas los llevaron a la cárcel, fueron golpeados, ¿no? Fueron maltratados y en esos tiempos las cárceles eran pues lugares, bueno, hasta ahora también, ¿verdad? Pero en ese tiempo eran como lugares muy fríos, oscuros, ¿no? Eran lugares espantosos donde pues no había higiene, donde no había ventanas, donde no entraba luz, ¿no? Eran como cuevitas ahí donde tenían a los presos. Y aparte de tenerlos encerrados, los tenían ahí castigados con unos cepos. Los cepos son unos como bases de madera donde metían ahí sus pies o sus manos y ahí los agarraban, ¿no? Los tenían ahí quietos. Y entonces, bueno, pues Pablo y Silas estaban ahí. Entonces, imagínense el estado de ánimo. Digo, si a mí me metieran en ese lugar, yo a lo mejor me la pasaría llorando y estando triste, ¿no? Y a lo mejor hasta enojada porque pues me habían metido injustamente. Sin embargo, ¿qué creen? Pues Pablo no estaba así, él tenía una buena actitud. Pablo, a pesar de esa situación pues tan difícil por la que estaba pasando, él oraba y cantaba a Dios. Y Silas también, él lo acompañaba y pues cantaban. Y entonces durante esa noche, mientras ellos cantaban y oraban, y los presos escuchaban, ¿no? Porque ellos escuchaban cómo Pablo y Silas adoraban a Dios a pesar de esas circunstancias. Durante esa noche empezó a temblar. Hubo un terremoto tan fuerte que Dios mandó que las puertas y las cadenas y todo con que tenían amarrados a los prisioneros se abrieron. Y entonces salió un carcelero que habían mandado para cuidar precisamente a Pablo y a Silas, y pues él estaba muy espantado, porque en ese tiempo a los carceleros, a los que cuidaban a los presos, si alguno se le escapaba, pues era golpeado, incluso a veces hasta los mataban, ¿no? Porque pues no habían cumplido con su trabajo. Entonces, él estaba muy espantado, él incluso pensó en matarse, porque decía, es que de todos modos me van a matar y me van a golpear y quién sabe qué vaya yo tanto a sufrir, ¿no? Entonces, justo cuando el carcelero estaba a punto de querer, pues él matarse de tanto miedo que tenía, Pablo le dijo, hey, tranquilo, aquí estamos, ¿no? Y entonces ahí con una lamparita ahí, con su antorchita, empezó a ver y dijo, ah, sí estaba Pablo y Silas y todos los demás, nadie se escapó. Ahí estaban todos. Y entonces el carcelero se dio cuenta pues de quién era Pablo, de que realmente era enviado por Dios y lloró y se arrodilló a Pablo y le dijo, por favor, dime cómo puedo ser salvo, dime cómo puedo ser salvo, porque pues me doy cuenta que tú realmente traes el mensaje de salvación. Y entonces Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y así fue. El carcelero creyó, incluso lo llevó a su casa con toda su familia para que Pablo compartiera la palabra y toda su familia se convirtió. Toda su familia creyó en Jesucristo.
Y no nada más creyeron, sino también se arrepintieron, ¿verdad? Ustedes, chicos, cuando aceptan al Señor Jesucristo, no solamente es arrepentirse y reconocer que somos pecadores, sino también, pues, reconocer que hemos cometido errores y si hemos lastimado a alguien, debemos pedir perdón. Y al primero que debemos pedir perdón, pues, es a Dios. Y entonces, pues así fue, el soldado y su familia creyeron. Y entonces al día siguiente, pues los que habían metido en la cárcel a Pablo, ¿no? Ahí los magistrados que estaban a cargo de meter a la cárcel a las personas, pues también se dieron cuenta, ¿verdad? Ellos sabían quién era Pablo y Silas y entonces ordenaron al carcelero que los liberara. Y el carcelero dijo, sí, sí, claro que sí, ahorita los libero. Pero Pablo dijo, no, no nos vamos a ir como unos ladrones, porque nosotros no tuvimos la culpa, porque nosotros no hicimos nada malo. Y si nos liberan así nada más, pues es como si hubieran tenido razón, ¿no? Como liberarnos. Entonces, queremos que nos liberen, pero que también digan que nosotros somos inocentes. ¿Por qué? Porque tenemos que dar buen testimonio de que nosotros no hicimos nada incorrecto. Y entonces, bueno, pues estos magistrados tenían tanto miedo, porque aparte eran romanos y no podían, sin un juicio y sin tener pruebas suficientes, o sea, no los podían meter a la cárcel. Entonces dijeron, está bien. Y fueron los magistrados y directamente con Pablo y con Silas y dijeron, estos hombres son inocentes, ahora son libres, ¿no? Y entonces, bueno, pues Pablo, muy feliz, junto con Silas, pues salieron de la cárcel. Y al salir de la cárcel, pues fueron a la casa de Lidia, ¿no? De esta mujer que les digo que, esta judía que pues se convirtió. Y entonces estuvieron ahí visitando a Lidia, ahí a sus familiares. Y pues ahí los curaron, ¿verdad? Los atendieron, les dieron de comer y descansaron. Y bueno, de ahí Pablo y Silas siguieron viajando, ¿verdad? Y seguían predicando el Evangelio. Y a pesar de que pues ellos sufrieron todas estas situaciones, nunca se cansaron, nunca se cansaron de predicar la palabra de Dios. Y bueno, pues ya para terminar esta clase, te dejo con esta pequeña reflexión. Si tú ya eres creyente, sabes que debes ir y compartir estas buenas nuevas, que esa es la misión que Jesús nos dejó en esta tierra, ir y compartir. Y el camino no va a ser fácil, igual que no fue fácil para Pablo. Sin embargo, Pablo siempre tuvo bien puesto ese calzado de las buenas nuevas para ir y predicar a todas las personas, así lo trataran como lo trataran, así lo corrieran, así lo apedrearan, así lo golpearan, así hablaran mal de él siempre iba. Pero, ¿saben con qué? Con la mano de Dios. Dios, él siempre le pedía a Dios que estuviera ahí, que lo acompañara. Y él sabía que Dios estaba ahí a pesar de las circunstancias tan difíciles que él vivió. Pablo sabía que Dios estaba ahí sosteniéndolo y lo estaba cuidando. Así nosotros, porque a veces por alguna situación, por algún, no sé, compartimos con alguien y tuvimos algún problema, entonces nos desanimamos y decimos, ay, no, ya no quiero, ¿no? Pero tú eres un soldado de Dios y los soldados de Dios luchan y le piden a Dios todos los días esa fuerza para salir y compartir de su palabra. Y a ti, si tú no eres creyente, recuerda que tienes esta oportunidad de salvación. Así como el carcelero, que él tampoco creía hasta que vio ese milagro, ¿no? Que había pasado ahí en la cárcel. Y no solamente él fue salvo, sino toda su casa, porque él creyó en estas buenas nuevas que Pablo iba compartiendo. Así tú, si tú crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el único camino para esta salvación, tú y tu casa también pueden ser salvos. No nada más tú, sino también llevas estas buenas nuevas a tu hogar, a tu familia. Y también te digo, el camino no va a ser fácil, pero sabes que vas a tener ahí a Dios a tu lado, sosteniéndote y ayudándote día a día. Y cada vez que te desanimes, puedes cerrar tus ojos y pedirle a Dios que te ayude. Y aunque a veces las circunstancias nos desanimen porque vas a decir, bueno, para esto, ¿no? Para esto acepté a Jesús como mi Salvador, para a lo mejor tener un poco más de problemas. Recuerda que no es así, que Dios está ahí contigo a pesar de cualquier situación, por muy mala que parezca. Y bueno, pues yo me despido, vamos a orar y espero que esta clase quede guardada aquí en sus corazones. Vamos a orar.
Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos escuchar de tu palabra y lo que tú quieres en nuestras vidas. Te pido, Señor, por cada una de las vidas de estos jóvenes y de estas mujeres, Señor, y te pido que durante esta semana tú ayudes a que esta palabra, Señor, quede en sus corazones y crezca, y que también llegue el momento en que ellos puedan compartir tus buenas nuevas, que tengan ese calzado, Señor, de la paz y de las buenas nuevas para poder compartir. Gracias te damos, ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, pues recuerden que seguimos con las clases. No olviden aprender su versículo del día de hoy y hacer su manualidad. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Hola amiguitos, hoy nos vamos a aprender el texto de hoy. Lo van a repetir conmigo. Marcos 16:15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Marcos 16:15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Adiós, espero que se lo aprendan en casa. Abracitos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Ahorita que vamos a pasar a la manualidad del día miércoles, nos encantaría que compartieras esta lista de reproducción con tus amigos y familiares. ¿Recuerdas la historia que acabamos de ver? Pablo y Silas rescataron a una chica que estaba sufriendo mucho y como consecuencia terminaron en la cárcel. Pero ellos estaban dispuestos a predicar las buenas noticias de salvación, sin importar las consecuencias. Allí en la cárcel estaban cantando cuando Dios mandó un temblor para soltar sus cadenas. El carcelero casi se quitó la vida, pero Pablo y Silas lo detuvieron. También a él le querían compartir las buenas noticias de la salvación. ¿Se fijaron que el carcelero también creyó? Ahora vamos a checar los versículos del día de hoy. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Efesios 6:15. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Marcos 16:15. El calzado representa la buena noticia, noticia de la salvación a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerden ponerse el calzado de la paz que viene de la buena noticia de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Presten atención de cómo se va a hacer el trabajo manual el día de hoy y mándenos, por favor, fotos para que nosotros veamos cómo van quedando sus manualidades. Bienvenidos al día 3 de la manualidad de la Escuelita Bíblica Dios es Amor, el soldado de Dios. No vayan a perder su hojita con el instructivo porque viene ahí toda la información que necesitan para hacer esto. Y también deben recordar contestar su hoja. Hoy es un poquito más divertido porque van a contestar acerca de lo que le respondieron Pablo y Silas al carcelero cuando preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué respondieron Pablo y Silas? Aquí van a usar esta información para contestar aquí y ver la respuesta. Recuerden que ellos pues compartieron las buenas nuevas de la buena noticia de la salvación, las buenas nuevas del evangelio. Todo esto lo compartieron Pablo y Silas y nosotros también podemos compartirlo si ya nos hemos puesto el casco de la salvación y tenemos a Cristo. Por favor, contesten sus hojas y pues vamos a
terminar de recortar el día de hoy. Ahí tenemos todo lo que cortamos ayer, está acá. Eso lo vamos a dejar a un lado para terminar de recortar la última hoja que hoy vamos a recortar. ¿Sale? Siempre me quedo firme, el enemigo no me tumbará, tengo a Jesús en mi corazón, soy un guerrero que caminará, que anuncia las nuevas de siempre me quedo firme, el enemigo no me tumbará, tengo a Jesús en mi corazón, soy un guerrero que caminará, que anuncia las nuevas de salvación. Y pues así ya terminamos de recortar la última hoja. No tienen que recortar todo porque no se va a poder ocupar todo, pero para tener opciones yo recorté casi todo. Bueno, de la última hoja recorté todo, pero en la primera hoja no, si se acuerdan. Entonces ya cuando terminen de recortar todo, pues deben de guardar todas las piezas porque ya mañana vamos a empezar a pegar todo con nuestros popotes para darle dimensión. Traten de conseguir palillos, porque para algunas piezas pequeñas vamos a necesitar también palillos para poderle dar dimensión a nuestro trabajo. Entonces, guarden todo su material y primeramente Dios, mañana ya vamos a empezar a pegarlo sobre nuestra tablita. Muchas gracias por su participación, que estén muy bien. Hasta mañana. La armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte primero el cinturón de la verdad. Me pongo las botas buenas, nuevas voy a dar. La armadura de Dios, el escudo de la fe. Mi casco, mi espada, siempre oraré. La armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte primero el cinturón de la verdad. Me pongo las botas buenas, nuevas voy a dar. La armadura de Dios, el escudo de la fe. Mi casco, mi espada, siempre oraré. La armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ahora en fe me levantaré,
al enemigo voy a vencer. Soy fuerte, solo en él, él venció. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Efesios 6, 14 al 17. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios.